8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ingeniero Nelson Baldión, experto en temas petroleros. Le invitamos a un diálogo para conocer la expectativa en la producción petrolera mundial y también en la producción nacional. Pero quisiera partir con un tema de coyuntura, porque ayer la Procuraduría General del Estado hizo público que la multinacional suiza Gunvor pagó al Ecuador $93.640.017 luego de declararse culpable anteriormente en los Estados Unidos por violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero y por reconocer que entregó sobornos a funcionarios del gobiernos ecuatorianos entre el 2012 y 2020 para asegurar negocios con Petroecuador. ¿Qué representa este hecho cuando han devuelto dinero y reconoce la empresa cuando en Estados Unidos también se condenó a uno de los ejecutivos de Petroecuador, el exgerente de Comercio Exterior, Nilsen Arias, en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Muy buen día, ingeniero Nelson Baldión. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, es sorprendente cómo empresas que supuestamente son transparentes y que básicamente están basadas en países desarrollados como Suiza y que en su mayoría son traders. Mire el caso de Trafigura, este caso que me menciona, y de otras empresas suizas que son traders de commodities que han hecho negocios enormes en el país. Pues básicamente esa competencia creo que le llevó justamente a generar este tipo de malas prácticas para obtener contratos jugosos en el Ecuador. Recordemos que en el Ecuador casi se han importado $70,000 millones en diésel, que eso es lo que realmente esa competencia y ese mercado jugoso le volvió atractivo y tuvieron que hacer cualquier tipo de práctica para ganar esos grandes contratos. Entonces creo que desde ese punto de vista es algo que realmente nos alivia en el tema de la verdad. Me supongo que estarán arreglando los temas para poder seguir siendo proveedores en Petroecuador. Yo creo que de alguna manera se tiene que descartar totalmente este tipo de empresas que realmente han hecho un daño terrible al nombre del país. El hecho de que Gunvor reconozca y haya entregado ayer, se haya acreditado los fondos a la cuenta única del Tesoro Nacional por los 93 millones, ¿demuestra las malas prácticas en el sector petrolero? O sea, en el sector petrolero mundial, ya que básicamente el tema no solo lo han hecho en Ecuador, lo han hecho en muchos otros países, pero el Ecuador ha sido en los últimos años básicamente un país, digamos, que atractivo al tema de los traders. ¿Por qué? Porque el Ecuador pasó de país productor a país importador de derivados y eso hace que realmente la competencia entre las grandes a nivel mundial, porque no solo es eso, también estuvo Vitol metido en este tema, estén compitiendo por estos grandes contratos que para ellos significa simplemente más rentabilidad. El reconocer simplemente es pagar y decir, mira, saldamos las cuentas, podemos seguir haciendo negocios. Eso es mucho lo que están haciendo. En Estados Unidos se cubre la multa y bueno, pueden continuar con su vida normal de hacer negocios. Entonces yo creo que este mensaje que da Estados Unidos es básicamente poner un alto, ya que les topan algo importante para ellos que es del bolsillo. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que se tienen que eliminar y por eso yo he sido muy pro de que Petroecuador entre en un proceso de ser una sociedad anónima, ya que eso le permitiría justamente que esas malas prácticas, incluso denunciarlas ante cortes americanas y actuar inmediatamente. Esto se da después de un proceso en Estados Unidos. Y eso ha retrasado y básicamente nos hubiéramos ahorrado cuántos millones de dólares en prácticas corruptas que han hecho y han lesionado el Estado ecuatoriano y el buen nombre del país. Ahora, por este reconocimiento de la empresa Gunvor, ¿cree usted, ingeniero Baldión, que debiera investigarse e identificarse los nombres y apellidos de los beneficiados de estos actos de corrupción y por la recepción de dinero ilegalmente de Gunvor? O sea, repito, el caso de Vitol, el caso de Trafigura están ahí en otras cortes y no se han investigado. Lastimosamente, en el Ecuador no hay una manera de... Se pondrá una denuncia, pero de eso no creo que pase, ya que realmente
Nuestra justicia, nuestro sistema legal no permite juzgar casos tan grandes, sobre todo porque son multinacionales enormes, que creo que de alguna manera tendrán despachos de abogados muy grandes que les permitirá justamente dilatar este tipo de acciones. Por eso, a diferencia de tener estos juzgamientos en cortes americanas, pues podríamos estar seguros de que se dé una sentencia. Yo creo que más allá de una denuncia acá en el Ecuador no pasa. De cualquier manera, el que reconozca a Gumbor que pagó en sobornos 93 millones es grave, que genera inseguridad e imagen en el exterior de lo que ha sucedido en los años anteriores en el sector petrolero. Efectivamente, repito, lo mismo reconoció en Brasil, lo mismo han reconocido en cortes americanas. Sí, yo creo que es más para lavar la imagen y poder continuar haciendo negocios. Es grave, realmente es grave, pero realmente usted ve que se pagan las multas y nuevamente pueden entrar al registro de proveedores diciendo que cumplieron la sentencia. Si esto es grave y necesita cambios, ¿por qué no ir a lo que usted plantea como una sociedad anónima a Petroecuador? Porque se necesita decisión política. Y realmente muchos presidentes no quieren tomar esas decisiones que realmente son beneficiosas para el país. El tema de tener una empresa modelo SA, que lo tiene Argentina con YPF, que lo tiene Colombia, que lo tiene el mismo Brasil, pues permite justamente tener evitar este tipo de extorsiones que afectan a las empresas. Porque realmente un acto de corrupción hace que la empresa justamente comience a deteriorar todo el esquema interno de la administración. En cambio, teniendo un gobierno corporativo que le permite tener medidas justamente de compliance, que le permite justamente mandar estos casos de corrupción a cortes, por ejemplo, como las norteamericanas, y está cotizando en la bolsa de Estados Unidos, pues justamente le permite esa transparencia para operar. Pero muchos de los presidentes que están de paso, dígase usted, en el Ecuador estamos pasando presidencias de 1 año, 2 años, básicamente haría que justamente esta rotación alta de funcionarios y que haya mandos medios que ya están enquistados, no les permitan justamente tener este tipo de actividades, teniendo un gobierno corporativo de largo plazo que les permita tener todas estas acciones en contra de la corrupción. Y desde ese punto de vista, pues es una decisión política que el presidente que la tome, yo creo que el país estaría agradecido. Mire, solo le voy a dar el caso de Ecopetrol en Colombia. Es un país que realmente tuvo el mismo problema, tuvo una decisión política y ahora es una empresa rentable, con sus problemas normales, pero no de corrupción. Esos problemas se juzgan en cortes americanas en tiempo real y realmente tienen resultados que nadie se atreve a hacer cosas que mermen el daño del país y de la empresa. Claro, en el caso ecuatoriano, sin estabilidad, una empresa estatal que ha sido cuestionada, hechos de corrupción, decía sin estabilidad, como usted menciona, que se cambia permanentemente al presidente y a los gerentes. Esto no genera una buena imagen, más aún cuando desde el exterior se pregunta y se dice cómo estarán las cuentas de Petroecuador y ni siquiera se cuenta al día con los estados financieros y las auditorías externas que se ha anunciado permanentemente, ingeniero Valdeón. Efectivamente, no hay una empresa seria o un inversionista internacional que quiera invertir en Petroecuador porque no hay balances, así de sencillo. O sea, yo no sé cómo se va a calcular un subsidio de los combustibles si no tenemos los balances auditados que nos permita saber las cifras exactas de operación que tiene la empresa más grande del país y que tiene justamente algo importante, que es el recurso hidrocarburífero y sobre todo el recurso energético que necesita el Ecuador. Entonces, ante esas circunstancias, pues básicamente ya tener primero un mal nombre, una mala reputación, tener actos de corrupción que no son juzgados, que siguen lo mismo, todos los años, pues simplemente el deterioro de la imagen internacional es enorme. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el tema de sanear una empresa, liquidarla y crear una empresa que realmente esté enfocada en las energías, porque ya no solo hay que pensar en el petróleo es la base de varias, justamente le permitía al Ecuador encontrar esos inversionistas internacionales, porque sí hay, porque recuerde que en el mundo lo más demandado en este momento es la energía. Hasta Bill Gates está metiéndose en energía nuclear para poder alimentar a sus centros de datos para la energía que se demanda, que espero que el Ecuador esté tomando en cuenta
cuál es el crecimiento casi del 16% de demanda mundial de energía por centro de datos, por incremento de población, para que realmente planifique y pueda tener la planificación necesaria que le permita justamente no volver a tener apagones, porque la demanda sigue creciendo cada día más. Ingeniero Nelson Baldión, ¿y ahora cómo ve la situación del sector petrolero a nivel mundial ahora que hay una mayor demanda de crudo, pero en contraste la producción nacional ha ido de caída en caída? Mire, por eso es importante hablar desde la geopolítica estratégica. El mundo ahorita está dividido en dos, los BRICS y el G7. Pero los BRICS tienen una estrategia, digamos, que en este momento es inteligente, ya que se ha centrado justamente en aglutinar a los miembros con mayor producción petrolera del país. Y una de ellas es básicamente que están analizando ya el ingreso de Venezuela. Rusia al momento está metiendo una flota de unos 4 o 5 barcos en Cuba para hacer ejercicios militares. ¿Y eso qué quiere decir? Que Rusia tiene el suficiente energía y el suficiente efectivo para poder enfrentar este tipo de situaciones geopolíticas. El éxito de Rusia ha sido incrementar su producción y tener energía barata. ¿Qué quiero decir con eso? Que los próximos años todo se verá basado en cuánto tenga un país el menor costo de energía para poder incrementar o crecer su PIB. Si no hay energía, no incrementa el PIB. Y justamente eso, un estudio salió antes de ayer. Este es un diálogo con el ingeniero Nelson Baldión. Él es experto en temas petroleros. Estamos hablando de la situación de la producción mundial, que ha crecido la demanda de crudo, en contraste con el Ecuador, en donde la caída del precio ha sido permanente. Por favor, para que siga con idea, ingeniero Baldión. Ya, entonces básicamente en términos de eso, los dos estudios que salieron de la OPEP, y se habla de que el pico de demanda de crudo será en el año 2035 aproximadamente, con 116 millones de barriles diarios de consumo de crudo. Y justamente el día de hoy salió el informe de la Agencia Internacional de Energía, donde este año al próximo se estará incrementando el consumo en 2.5 millones de barriles, es decir, vamos a estar casi en los 105 millones de barriles de consumo diario de crudo. Entonces, teniendo estos forecasts, estas proyecciones de demanda, pues realmente asusta lo que está pasando en el Ecuador. El día de hoy, entre el fin de semana al día de hoy, el Ecuador acaba de caer por la producción de Petroecuador específicamente, casi 5.300 barriles diarios de producción. El precio del crudo, el WTI, que hay que tomarlo en cuenta para el Ecuador, nuevamente hay un forecast de Goldman Sachs donde estaremos llegando a un crudo de $85 del barril por las vacaciones de verano en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que hay oportunidad, que está incrementando el precio del crudo, pero el Ecuador está declinando producción cada vez por las ineficiencias. El Ecuador también no tiene viceministro de hidrocarburos casi 9 semanas, y eso ha hecho que justamente no se tomen las decisiones del caso que le permita justamente, si es que Petroecuador es ineficiente y no puede producir, todos esos bloques ineficientes, como el bloque 16, como el bloque Sacha, pasarlos a administración, a iniciativa privada para que incrementen producción a través de inversión privada de capitales extranjeros. Eso lastimosamente no se ha dado, no nos permite incrementar esa producción porque está estancado por todos lados, y eso realmente es preocupante porque la declinación del Ecuador ha venido casi al 20% anual, y eso en un momento dado, si no hay un buen gerenciamiento de yacimientos, hará que sea difícil recuperar el yacimiento para producir, es decir, estamos perdiendo mucho dinero. La modalidad contra... Sí, por favor, continúe. Sí, y básicamente eso no lo digo yo. Por ejemplo, México está produciendo un bloque, este momento, con una inversión de con una inversión privada, justamente con contratos de participación que le permite incrementar. Argentina va al 1.000.000 de barriles, Colombia está apuntando al 1.000.000 de barriles, Perú está aumentando capacidad de producción a través de privados, porque también Perú Petro está en problemas financieros enormes, es una empresa tipo Petroecuador, pero lo está delegando toda inversión pública, inversión privada, iniciativa privada con contratos de participación, justamente para incrementar producción. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los países que tienen reservas petroleras, México, las pocas que le quedan en Colombia, Brasil, Argentina, Guyana, Surinam, están incrementando producción.
mientras el Ecuador está declinando y realmente no hay visión de que se comience a tomar acciones, ya que realmente si ya hemos pasado 9 semanas, dudaría mucho en una campaña presidencial que alguien tome las decisiones que se necesitan, y eso cada vez va a afectar más. Ahora, si estas decisiones son para contentar al voto ambientalista y al voto joven, ¿qué pasa si no se reelige el presidente Noboa? ¿En qué situación queda el Estado, la situación petrolera del Ecuador? Tal vez esa inestabilidad político-administrativa pasa su factura, pero ¿cuál es la explicación técnica? ¿Por qué sigue declinando la producción petrolera nacional? Pueden ser varios factores. El cambio constante, ha habido casi, no quiero decir el número porque ya se me ha olvidado, pero recién cambiaron el gerente de exploración y producción que ya tenía un plan de incremento de producción del campo Amistad. Entonces, si lo tengo 2, 3 meses, no me da tiempo ni de armar el equipo para justamente comenzar a operar. Segundo, la falta de autonomía de una empresa como Petroecuador, la misma desconfianza de que hay corrupción ha hecho que todo vaya al Ministerio de Finanzas, pero el Ministerio de Finanzas utilice esos fondos para necesidades que tiene, y los presupuestos para Petroecuador no se pasan, y por eso no hay proyectos para implementar el incremento de producción. Entonces, al no tener estos recursos, los buenos técnicos de Petroecuador, ¿cómo pueden hacer gestión? Si ahí es difícil, sumamente imposible comprar un lápiz, peor sin fondos. Entonces yo creo que y la rotación de autoridades, no sabes con quién hablar para hacer un proyecto, y eso realmente está pasando esa factura, es de inestabilidad, falta de autonomía financiera, falta de transparencia, falta de balances, falta de proyectos. Inversionistas van, nadie les atiende, o les dejan retrasado las conversaciones porque hay cambios de inestabilidad, y eso yo creo que está afectando ya realmente a la empresa. Por eso yo creo que de alguna manera, si Petroecuador está altamente politizada, básicamente todos esos activos que pueden ser productivos se pasen al Ministerio de Hidrocarburos para que comiencen licitaciones urgentes y comiencen a mantener por lo menos las empresas privadas que tienen campos que están en la producción de 100,000 barriles aproximadamente. Creo que están haciendo un mejor trabajo este momento, ya que ellos no tienen tanta interferencia de la parte política, que es lo que está haciendo daño este momento a la producción de Petroecuador. Y en contraste con lo que pasa en el país, ¿cómo está la demanda mundial de petróleo? No entiendo esta pregunta. Sí, ¿cómo está la demanda? ¿Ha crecido la producción petrolera en el mercado petrolero? A nivel mundial sí, está creciendo constantemente. Yo pienso que el presidente este momento va a hacer un viaje a Suiza, y eso es sumamente grave, porque ir a Suiza a una conferencia de paz donde no hay agenda y te vas a enfrentar con Putin, que tiene la energía más barata del mundo, es una locura. Yo creo que de alguna manera el cambiar la política de importación de Petroecuador sería muy beneficiosa, teniendo un socio comercial como Rusia, que está vendiendo el barril de diésel en aproximadamente $65 el barril, mientras nosotros estamos comprando a traders de justo lo que hablábamos al principio en casi $170 del barril, casi 3 veces más. Entonces, ante eso yo creo que en vez de pelearnos, yo buscaría la manera de ser un país neutral y que me permita justamente comprar estos hidrocarburos baratos, derivados baratos de hidrocarburos, que nos permita justamente cambiar la política petrolera para evitar un choque más fuerte en el déficit fiscal que tenemos. Recordemos que el año pasado el exministro Santos justamente comentó que habíamos aumentado en casi $8,000 millones la compra de derivados, como él dice, el que se demanda para las termoeléctricas para generar electricidad, y básicamente eso ha sido parte del déficit que tenemos ahora. Si no cambiamos la política de importación, buscando proveedores de bajo costo o produciendo mucho más crudo y lo mandemos a netback, es decir, a Maquila, a otros países, que cuesta casi $14 más del transporte, y traer nuestro propio crudo refinado para generar energía para nuestras necesidades, pues simplemente vamos a tener un problema grave. Recordemos que el parque automotor del Ecuador sigue siendo casi en su mayoría de consumo de combustibles, y por ende necesitamos producir combustibles más baratos. Repito, el problema a nivel global no es el tema solo de una guerra, es el tema de que se están peleando las potencias por tener energía barata para poder progresar y ver quién gana. Por eso justamente China ahorita es el mayor consumidor de petróleo ruso, para tener esa energía barata que le permita ser competitivo con Estados Unidos. Y en medio de esta situación, pensar en la focalización de los subsidios o la eliminación de los subsidios, ¿cómo ve usted? Eso no va, yo creo que va a ser
digamos, como todo en el Ecuador, va a terminar siendo solo un anuncio, pero la implementación va a ser sumamente difícil. Yo me pongo a pensar qué va a pasar cuando yo focalice y mande una focalización en el sur de la frontera y se va la luz y el sistema de inteligencia artificial o la tarjeta no funcione. ¿Cómo la persona que realmente necesita ese subsidio va a obtenerlo? Y realmente una persona, una mafia que necesita combustible barato, ellos no necesitan no necesitan más que ir a pinchar una tubería y sacar el combustible barato que traemos importado, subsidiado y pierde el Estado. Entonces yo creo que debería el Ecuador simplemente eliminar los subsidios. Eso es lo que ha pasado. Dígase en Cuba, subió 500% de los combustibles. Dígase en Colombia, que son países, digamos, de visión socialista, o Argentina, que está en la extrema derecha, ha eliminado completamente los subsidios. Y háblese también de un país semidesarrollado, yendo a los desarrollados como Malasia, porque realmente ellos, viendo las proyecciones a futuro de lo que va a pasar con la energía, porque cada vez hay más demanda, menos producción. ¿Aló? Sí, continúa. Justamente ellos hacen un forecast de que realmente en algún momento la energía se puede disparar a costos sumamente elevados, lo que a ellos les va a impactar directamente en algo que el Ecuador ya le impactó, básicamente, que se llama la inflación. Mire usted qué ha pasado, mi estimado Miguel. Por ejemplo, el tema de tener todo este desfase en el tema fiscal ha hecho que el presidente pase una ley que le permita subir al 15% el IVA. Como impactó a todos e incluso a los combustibles, el factor inflacionario de 1.35 casi fue a 2.75. Tuvimos el 100% en ese factor de inflación. Y eso realmente ha hecho que se encarezca el país. Si se hubieran eliminado completamente los subsidios, esto hubiera pasado como en Estados Unidos. Simplemente la ley de oferta y demanda hubiera hecho que si estaba caro el WTI y el combustible, la gente consuma menos. Y si estaba barato, la gente consume más. Por ende, no hay inflación porque se autorregula. Entonces, básicamente, ¿cómo veo yo? Que la focalización va a ser muy difícil focalizar a las personas porque ni las bases de datos están actualizados. Yo lo que haría básicamente es eliminar totalmente los subsidios como están haciendo otros países y eso les permita justamente a ellos, a través de todo ese ahorro, hacer programas específicos sociales para el taxismo, para el transporte, para la gente que produce en el campo, para las camaroneras, que sí va a haber, ahí sí existe porque ya puedo realmente apuntar a los grupos vulnerables que necesitan justamente esa ayuda. Pero si tengo una focalización simplemente va a ser muy difícil la implementación, por eso otros países no lo han hecho y simplemente han tenido que eliminar para ser más eficientes y justamente trasladar esas deficiencias y esos ahorros a los grupos vulnerables que necesitan ese dinero para compensar movilización de frutas, de transporte y todo lo demás. Muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia al experto en temas petroleros, ingeniero Nelson Baldión. Un gusto, Nelson. Un gusto, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un feliz día. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Esta tarde el gran concierto Exa, 16 horas en el Coliseo Rumiñahui. Éxitos en ese gran... Desde las 2 de la tarde se abren las puertas a las 2 de la tarde. Éxitos en este gran concierto. De mi parte les deseo un feliz miércoles a todos, que disfruten. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicidad.